Lo pongo a grabar. Ok. Si hay dudas o algo así, por favor abren su micrófono porque en el chat no las puedo leer. Cuando esto entra en pantalla completa para la presentación, ya no me deja interactuar con el Zoom y ya no puedo ver lo que escriban en el chat. Entonces, si abren el micrófono y lo dicen, ya. O si alguien escribe en el chat y alguien tiene la posibilidad de abrir su micrófono y decirme qué escribieron, entonces pues se los agradeceré. Así que, bueno, vamos allá. A ver. Nos habíamos quedado en ese ejemplo la última vez. La presentación ya estaba disponible para que pudieran echarle un ojo. Entonces, voy a ir algo rápido, pero si hay dudas, pues abren el micrófono y me dicen. O si alguien escribe una duda y yo no la puedo ver, alguien que sí tenga micrófono lo abre y me dice qué duda escribieron. Ok, entonces, definición. Y la definición es de punto de acumulación. Ok, entonces, a ver, punto de acumulación. Primero necesitamos un espacio métrico antes de poder hablar de puntos de acumulación. Una vez que estamos en el espacio métrico, seleccionamos un punto al que podamos definir como punto de acumulación. La definición dice que debemos tener una secuencia XN y empezar a tomar vecindades. Cualquier vecindad del punto que seleccionamos, el punto A. Entonces vamos a decir que ese punto A que seleccionamos va a ser punto de acumulación de la secuencia. Van amarrados los términos, entonces los puntos de acumulación van a estar amarrados a una secuencia. Así que puntos de acumulación, consecuencias y vecindades. Son tres conceptos que se van a unir. Ya vimos el concepto de secuencia, ya vimos el de vecindad. Y ahora esos dos amarran a un tercer concepto que es punto de acumulación. Y la única condición es que cualquiera de las vecindades que seleccionemos del punto A debe tener una infinidad de términos de la secuencia. Entonces, hasta el momento, pues nada extraño. Y ahora a partir de esa definición podemos establecer una proposición. Dice aquí entre paréntesis que es una caracterización. Porque en realidad las tres cosas definen exactamente lo mismo. Entonces, algunas veces en algunos textos o en algunos cursos, quizás en algún cálculo 1, 2 o no sé, en el 3 quizás o en el 4, hayan visto alguna otra forma de definir punto de acumulación. Quizás esta sea la única que hayan conocido. Probablemente más adelante tengan que decir qué significa esto de tener una infinidad de términos de la secuencia. Para eso sirve esta proposición. Y lo único que necesitan para demostrarla es utilizar la definición. Entonces vean, la proposición dice que esas tres cosas son equivalentes. Cuando hablamos de una equivalencia lógica, pues hay un sí, solo sí por aquí y un sí, solo sí por acá. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, pues quedan 1 y 3 con un sí, solo sí, siguiendo el caminito. Correcto, así que, a ver, de 1 a 2, solo basta ver la definición de A es punto de acumulación. ¿Sí? Todo lo demás está expresado aquí. Existe algún n minúscula a partir del que todas las xn están en U y son una infinidad.
¿verdad? Es una propiedad del orden de los naturales. Son una infinidad. ¿Sí? A partir de uno fijamos un natural cualquiera y a partir de ese nos vamos. ¿Cuántos hay? Una infinidad. Entonces cumple con la definición. Hay una infinidad de términos que están. Aquí utilizamos la pertenencia de conjuntos para expresar esto. Tiene una infinidad de términos de la secuencia. Pues son elementos de la vecindad U. ¿De acuerdo? Hasta ahí nada extraño, son realmente lo mismo y de hecho las equivalencias son muy naturales. Luego, para cada epsilon y m natural existe alguno a partir del que xn está aquí. Y eso es por la definición de vecindad, ¿verdad? Las vecindades eran conjuntos que contenían a un punto y a una de estos abiertos, ¿verdad? Una bola abierta con centro el punto del cual va a ser vecindad. Pues en particular, todas esas vecindades tienen uno de estos adentro. Entonces podemos hablar de la vecindad completa de U o podemos fijarnos en la bola abierta que van a tener adentro de las vecindades. Entonces ahí está la otra. Y de 3 a 1, que es la que nos falta, pues basta de nuevo utilizar esta. Sabiendo que una vecindad es un conjunto tal que dentro de él hay una bola abierta, se cumple la definición de aquí arriba. Correcto, son bastante naturales, bastante inmediatas. Ok. Como siempre, algunos ejemplos. A ver, la secuencia -1 a la n con n en los naturales tiene 2 puntos de acumulación. Y eso es clarísimo, ¿verdad? Lo único que pasa es que se alternan los signos y entonces la secuencia tiene una infinidad de términos que son uno positivo y una infinidad de términos que son uno negativo. ¿Cuáles son los 2 puntos de acumulación? Pues el 1 y el -1. Una secuencia constante tiene solo un punto de acumulación, pues si todos sus términos son el mismo. ¿Cuál es el punto de acumulación? Pues A. Allí tomen cualquier vecindad y están todos los términos de la sucesión adentro de la vecindad. Luego 3. La secuencia de los naturales, es decir, 1, 2, 3, etcétera, no tiene puntos de acumulación. ¿Verdad? Los naturales siempre van hacia adelante, siempre hay un sucesor. Así es de que no hay ningún punto de acumulación. Y ahora vamos a ver la convergencia. Ok, y es una definición más. Que necesita de un punto de acumulación. Entonces se dice que una secuencia en un espacio métrico, y esto es bien importante para estos resultados, debemos de tener un espacio métrico, converge o es convergente a un límite A, si cada vecindad de ese candidato al límite contiene a casi todos los términos de la secuencia. ¿De acuerdo? Y metemos un poquito de notación con los límites. Ajá. Esto es simple notación. ¿Y la notación qué significa? Bueno, que existe para toda epsilon positiva una n tal que a partir de esa, todos los términos que están por encima de esa n quedan dentro de la vecindad de radio epsilon. Para cualquier epsilon, es decir, todas las posibles vecindades. Justo como nos dice la definición. Si cada una de las vecindades de A contiene casi todos los términos de la secuencia.
Y tenemos otras dos notaciones otra notación chiquita que no es muy frecuente, pero puede llegarse a usar. Con flechitas en lugar de poner un límite. Y ahí se dice que xn tiende a, bueno, eso se refiere una vez más a que para toda epsilon existe, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, cuando n tiende a infinito, pues eso significa para toda n mayor que cierto n determinado. Ok, entonces la notación puede confundir. ¿Y en qué sentido nos puede confundir? Pues podemos creer que estamos tomando el límite del enésimo término de la secuencia. Y no es así, no es el enésimo término. La notación dice que la sucesión completa converge a... No es el límite del enésimo término. Así es de que, por ejemplo, en la tarea viene una sucesión definida en términos de otros, con términos recursivos. Algo del estilo, no es exactamente así, no estoy seguro de que sea así, no me acuerdo, pero es algo del estilo. Quizás este sea el n más 1, ¿verdad? Se define en términos de los anteriores y de otra secuencia. Entonces el límite de an más 1, cuando n tiende a infinito, no es el límite del n más un término, sino el límite de toda esta sucesión. Esa es una sucesión por sí sola. ¿De acuerdo? La notación diría, pues esa es la sucesión a n con n en los naturales. Notación, pura notación. ¿De acuerdo? Así que entonces este límite pues es igual al de las dos sucesiones que están adentro. No puede ser el mismo de an aunque esté allí metido. Y no puede ser el mismo de an porque no está definido todo en términos de an. Ajá. Es el límite de la raíz de an por bn. Entonces la notación a veces nos juega en contra. Ok. Bueno, 2. La segunda parte de la definición. Cuando una secuencia no converge, entonces decimos que es divergente. Esto es difícil de probar. Es decir, que si tenemos una secuencia y alguien nos dice pruebe que es divergente, es bien difícil. ¿Cómo van a ir punto por punto viendo que no converge a ninguno? Y si tienen un espacio métrico como los reales, donde los puntos son infinitos, tiene un cardinal incluso mayor que los naturales. Así es de que no les bastaría una vida ni dos para terminar de probar que la sucesión no va a converger a ninguno de esos puntos. Ajá, entonces, en general es más complicado ver que algo diverge que probar que algo converge. ¿De acuerdo? Esto pues requiere de otro tipo de test, de conocimientos, de reglas, de resultados, proposiciones que nos van a permitir decir cuándo algo nunca puede converger y si nunca puede converger, entonces es divergente. Una pequeña observación. Si un punto es de acumulación para una secuencia, entonces una vecindad cualquiera de ese punto tiene una infinidad de términos de la secuencia, pero es posible que aún exista una infinidad de términos de la secuencia fuera de la vecindad. Esto hace la diferencia entre un punto de acumulación y un punto límite o un punto al que converge una secuencia. ¿De acuerdo? No son lo mismo. Pueden existir todavía una infinidad de términos fuera. Como la sucesión -1 a la n tiene dos de esos puntos. Si ustedes se acercan al 1 positivo, ¿hay una infinidad de términos en cualquier vecindad del 1? Sí. Pero hay una infinidad de términos fuera de ese. Y la sucesión no converge.
¿De acuerdo? Tiene dos puntos de acumulación. No es convergente. Hay una infinidad en cada una de las vecindades que tomen para el 1. Hay una infinidad de términos si toman una vecindad para el -1. Entonces no son la misma cosa. Luego otra caracterización. Y como toda caracterización empieza con son equivalentes. Tres cosas equivalentes, a ver. De nuevo, la demostración dice, basta aplicar la definición en cada implicación. ¿Cuál definición? La que acabamos de ver, de convergente. Así que notación en el inciso 1. Esta notación significa la sucesión de todos los términos xn converge al punto A. Luego en el 2, para cualquier vecindad de A existe un ya conocido n, ahora depende de la vecindad, ¿no? Tal que todos los puntos que están por encima de él, todos los xn que estén por encima de ese n determinado, van a estar adentro de la vecindad. Lo de siempre, ¿no? Con este dibujito. Pues si aquí está el punto A y ustedes dibujan una vecindad, pues puede que aquí esté x1, por aquí esté x2, por aquí x3, y a partir de allí todos se van a quedar adentro de la vecindad U. Todos los puntos, por aquí está xn, por acá está xn más 1. No importa cómo estén entre sí, lo importante es que estén dentro de la vecindad. Y lo mismo va a pasar si eligen otra vecindad, entonces tendrán otra n. Eligen ahora una vecindad V, existe otra n, quizás ya no es a partir del cuarto término, quizás ahora es a partir del quinto. Entonces x1 está acá, x2 acá, x3 por acá, x4 quizás por acá, pero a partir del quinto todos están dentro de la vecindad verde. x5 y así se van desperdigados, no tienen por qué estar ordenados ni cerca unos de otros. No importa lo que pase, aquí está xn, xn más 1 y toda la infinidad de puntos y términos que resten. El clásico de toda la vida. Ok. Y en el 3, lo mismo, solo que ahora cambiamos vecindades por bolas abiertas, sabiendo que por definición una vecindad es un conjunto que tiene adentro una de estas. Entonces, ahí están las definiciones que basta aplicar, así es de que la demostración simplemente es utilizar estas definiciones de manera correcta. Luego, de 3 a 1, pues lo mismo. Basta ver que una vecindad siempre tiene uno de estos adentro, etc. Algunos ejemplos de esto. Nuevamente, notación. La secuencia 1 entre n con n en los naturales tiene como punto de convergencia a 0. Esta secuencia pues es 1. Bueno, 1 entre 0 no pinta, ¿verdad? ¿Cuánto sería 1 entre 0? Un punto al infinito. 1 entre 1 es 1, un medio, un tercio, etc. Y esta tiene como punto de acumulación el 0. Y en efecto, si ustedes se colocan en el punto 0, en la recta real, y toman una vecindad determinada, un epsilon positivo, siempre pueden encontrar una n natural, a partir de la que todos los demás puntos se quedan adentro. Allí tienen que utilizar algo que se llama propiedad arquimediana, para encontrar siempre un natural en medio del 0 y el epsilon real. Ok, ejemplo 2. La sucesión constante, pues converge al mismo punto, al único término que tiene. Entonces recuerden, esto no es que solo tenga A y esta sea la secuencia. Tengo A, A, N veces.
¿De acuerdo? La notación dice, bueno, pues si tienes n veces a, la sucesión constante es esta. A para cada n en los naturales. Y luego más notación, pues el límite significa que existe una, para cada epsilon positiva, existe un natural a partir del cual una infinidad de términos de la asociación quedan dentro de esa vecindad o dentro de la bola abierta. El 3, ahora es la que yo les comentaba, menos 1 a la n es divergente. Entonces la notación dice el límite no existe, eso significa que no tiene un punto de convergencia. Es divergente, ¿okay? A pesar de tener 2 puntos de acumulación. Bueno, vamos a conjuntos acotados. En general, así, un conjunto acotado. ¿Sí? Y de nuevo, la clave es espacio métrico. Todo análisis 1, espacios métricos para lo que sea. Entonces, un subconjunto de un espacio métrico. Decimos que es acotado en X o D acotado, donde esta D sea la función de medida o la función de distancia del espacio métrico. Pero lo más común es decir acotado en X. Con eso tienen, ¿no? ¿Para qué más notación que nos pueda confundir? Entonces vean, si existe un real, ¿sí? Estamos dando ya por hecho que en el espacio métrico la función distancia va a los reales. De hecho, va a los reales positivos. Un real, m mayor que 0. De tal manera que la distancia entre dos puntos cualesquiera que estén en ese conjunto que queremos acotar sea menor que esa m. Entonces m es la cota. A esto se le llama cota. ¿Correcto? ¿Qué estamos haciendo? Pues a ver, tomar nuestro espacio X, tomar un subconjunto A, de la forma que sea. Y si agarramos dos puntos cualesquiera de él, la distancia entre ellos tiene que ser menor que m. Entonces no importa si agarramos los más largos, digo los más distantes, perdón. Los que estén más distantes entre ellos, los de la distancia máxima. Esta distancia es menor que m. Así que ya podríamos encerrar al conjunto A en una bola de diámetro m o de radio m sobre 2. Porque todos los demás van a tener una distancia menor. Esta es la máxima distancia entre sus puntos. Estando en los reales, pues tenemos supremos, ¿no? Bastaría tomar el supremo, como dice aquí, en la observación. El diámetro de A va a ser el supremo de todas las distancias y va a ser finito, finito porque hay un m que lo acota. Entonces allí hacemos uso de la existencia de supremos en R con el axioma que creo que lleva el mismo nombre, no estoy seguro. Creo que le ponen el mismo nombre al axioma. ¿De acuerdo? Entonces ya tienen una imagen gráfica para poder conocer para poder imaginarse los conjuntos acotados. Luego, más definiciones. De nuevo, secuencia, y de nuevo tenemos que pensarla en un espacio métrico. Y ahora la secuencia va a ser acotada, si su imagen es acotada. O sea, por eso tenemos la definición de cuando un conjunto es acotado. En particular, la imagen de una secuencia es un conjunto. El conjunto que consta de todos sus elementos, de sus puntos, los términos de la sucesión como sus elementos, x1, x2, etcétera, como elementos del conjunto. También visto de otra manera, pues es la imagen de una función. Toda sucesión xn era en realidad una función de los naturales
a un espacio cualquiera. ¿Cuál es la imagen de la sucesión? Pues la imagen de la función. De hecho, creo que como funciones es más sencillo. De acuerdo. Algunos ejemplos. Acotada en este sentido de arriba. Las bolas abiertas y las bolas cerradas son conjuntos acotados, pues sí. Cada subconjunto de un conjunto acotado también es acotado. Pues sí, ¿verdad? Basta que tomen la misma cota M y funciona. Las uniones finitas de conjuntos acotados también son conjuntos acotados. Bastaría tomar el supremo de las cotas, quizás. O quizás podrían sumar las cotas. O quizás podrían multiplicarlas. O buscar alguna manera de que cada una de las cotas de los uniendos les dé el paso a acotar el siguiente. Ok. En el 4, un subconjunto de un espacio métrico X es acotado sí y solo sí. Entonces ya que hay una caracterización de cuando un subconjunto es acotado. Entonces tiene que existir un punto en X, X0, y un radio positivo tal que ya esté totalmente contenido en la bola. Ya vimos que nos sirve el diámetro del conjunto y a partir de él construimos el radio de esa bola. En el 5 tomamos como referencia los reales, que son espacio métrico. Un subconjunto cualquiera de ellos va a ser acotado si y solo si existe M positivo tal que los valores absolutos estén acotados por M para todo elemento de Y. Sus valores absolutos. Bueno, ¿por qué los valores absolutos? Porque los valores absolutos vienen de la métrica usual de los reales. Son una forma de medir el valor absoluto. Y menos X es la distancia que hay entre Y y X. ¿De acuerdo? Entonces, nos inducen la métrica. Es lo mismo de acá. Se traslada a los reales, entonces esta métrica, esta distancia se traduce en un valor absoluto. Y en todo espacio metrizable, por allí va a haber algo similar. Proposición, toda secuencia convergente es acotada. Vamos a ver cómo se demuestra. De nuevo, notación, no es el límite del enésimo término, sino que significa toda la secuencia converge a. Ok. Por definición, ¿definición de qué? De convergencia. Entonces, definición y caracterización. Vimos una proposición que caracteriza a la convergencia. Entonces, para toda epsilon positiva en particular, si epsilon vale 1, es una epsilon positiva. Así que va a existir algún n a partir del cual todos los demás términos de la sucesión van a quedar dentro de la bola abierta de centro en A y radio 1. Funciona igual para epsilon igual a 2, pues habrá otra n distinta. Quizás ya no sea la misma. Funciona si epsilon es un medio, cualquier positivo. Entonces, bueno, ya tenemos esa. Entonces vamos a utilizar la desigualdad del triángulo para los que sean mayores. La desigualdad del triángulo aplica para los elementos del espacio métrico. De hecho, que se satisfaga la desigualdad del triángulo es uno de los axiomas de espacio métrico. Entonces vamos a tomar solo en cuenta los términos que estén por encima de la n que ya encontramos. Entonces, xn y xm. Y n y m están por arriba de esta n de epsilon.
¿qué epsilon? De epsilon igual a 1. La desigualdad del triángulo la vamos a aplicar respecto de A. ¿Qué hicimos? Pues agarrar el punto A. Si aquí está x1, x50, pero a partir del 51 se meten, x52, hacemos un triángulo de x51 y x52a, y entonces podemos partir la distancia de acá como un triángulo en sus dos catetos. ¿De acuerdo? Eso es todo lo que hicimos. Quizás les recuerda a geometría moderna cuando veían cosas de círculos. Ahora dice que esto es menor o igual que 2. ¿Por qué? Bueno, porque para cualesquiera que estuvieran por encima de n de epsilon, la distancia de esos cualesquiera al centro de la bola era menor que 1. Entonces, ¿esta está dentro? Sí, menor o igual que 1. Este está dentro, sí, menor o igual que 1. Entonces, no importa cuánto sumen, es menor o igual que 2. A lo más pueden sumar 2. Ok, y finalmente, fuera de esta bola de radio 1, centro en A, hay un número finito de términos. ¿Cuáles? Todos los que van antes de este. Pues el 0, x0, x1, x2, así hasta que llegan a este, xn de epsilon. Son un número finito de términos. A partir de este, todos están adentro. Entonces podemos encontrar para ese número finito que se quedó afuera, una m positiva, de tal forma que sus distancias sean menores, iguales que m. ¿De acuerdo? Entonces la distancia entre todas las que queden fuera, de x0 a x1, de x0 a x2, de x0 a x3, etc. Van a ser menores o iguales que m. ¿Qué hicimos? Acotar un número finito de términos a partir de sus propias distancias. Entonces solo resta juntar las dos desigualdades que ya obtuvimos. Por un lado, todos los que estén encima de n de epsilon son menores o iguales que 2. Y por otro lado, todos los que están antes de n de epsilon son menores o iguales que m. Así que ya podemos acotar absolutamente toda la secuencia con m más 2. ¿Correcto? Entonces, la siguiente proposición es que al tener una secuencia que es convergente, el punto al cual converge es el único punto de acumulación de la secuencia. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen una secuencia y no saben cómo hacer que sea divergente o cómo probar que sea divergente, bastaría que tuvieran la enorme fortuna, así gigantesca, inmensa, de poderle encontrar dos puntos de acumulación distintos. Esta proposición entonces les garantiza que no puede ser convergente. De serlo, no tendría dos puntos de acumulación, sino solo uno. Bastante difícil en general, pero bueno, los ejemplitos siempre son sencillos. La demostración es realmente simple. Entonces, si la secuencia converge, su límite es, por definición, un punto de acumulación. Hasta el momento no sabemos que sea el único, pero es punto de acumulación. Para probar la unicidad, vamos a ir a buscar un punto que sea distinto de A, el que sea, y a partir de él vamos a definir una epsilon nueva.
que sea la distancia entre A y B sobre 2. Y nombramos entonces a A el punto al cual converge xn. Entonces tenemos por allí una sucesión que es convergente. Agarramos su límite y luego pescamos cualquier otro punto que sea distinto de su límite. Definimos el épsilon que sea la mitad de la distancia del límite A al punto que seleccionamos. Y entonces allí podemos asegurar que existe un n mayúscula tal que la distancia de A a xn es menor que epsilon para toda n mayor o igual que n. ¿De acuerdo? Esta epsilon en particular es positiva y siendo la secuencia convergente para toda epsilon positiva existe alguno, no necesariamente el mismo, pero alguno, a partir del cual toda la infinidad de términos que le siguen están dentro de esta bola. Así definimos las bolas. Bola de radio epsilon con centro en A. Hasta ahí, todo sencillo, no hicimos nada, utilizar la definición de convergencia. Y luego vamos a utilizar algunas desigualdades. La primera es tomar la distancia de B a xn. Y el resultado, de hecho es uno de los resultados que quizás vimos, es una especie de desigualdad triangular o una aplicación de la desigualdad triangular. Sí, ¿verdad? Porque la desigualdad triangular debería decir es suma, pero hay otro tipo de desigualdad que se deduce a partir de la desigualdad triangular con la resta. ¿Y qué hicimos? Solo meter como intermediario al punto A. Nada del otro mundo. Entonces la abrimos con la resta, le toca entonces poner valores absolutos y la desigualdad es mayor igual. ¿De acuerdo? Entonces, luego el valor absoluto es mayor igual que la cosa que esté adentro. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces, el valor absoluto de x pues es mayor o igual que x. ¿Por qué? Pues si es negativo es mayor y si es positivo es el mismo. Ok. Pero esas dos cosas, la distancia de B a A y la distancia de A a xn, ya tenían sus propias cotas. La distancia de B a A sobre 2 era epsilon, entonces la distancia de B a A es 2 veces epsilon. ¿De acuerdo? Y la distancia de A a xn es estrictamente menor que epsilon, entonces la distancia de su negativo es mayor. ¿Correcto? Así que esto es, por lo tanto, mayor estricto que 2 epsilon menos epsilon. El 2 epsilon viene de acá y el epsilon viene de menos este. Sí, ¿verdad? Bueno, por definición, tienen esta, métanle un signo negativo y ya. Se voltea la desigualdad, sale el menos epsilon, sale menos este. Nada difícil, nada del otro mundo. Y eso se va a mantener para todas las n's mayor que esta n que ya encontramos. Este de acá. ¿Sí? Porque esa nos permitía garantizar que este fuera menor que epsilon. Entonces es la misma n. Bueno, con ello ya logramos que entonces la distancia desde aquí hasta acá, la distancia de B a xn sea estrictamente mayor que epsilon. Es decir, casi todos los términos de la secuencia quedan fuera de la bola de centro B y radio epsilon. Ya no es de centro A, ahora es de centro B. Así que B no puede ser un punto de acumulación. Si lo fuera, tendría una infinidad de términos adentro, no afuera de la vecindad.
¿De acuerdo? Así que bastaba con elegir otro, ver que llegábamos a una contradicción y entonces sería falso suponer que existía un B que satisfaciendo las condiciones dadas que fuera distinto de A. Ok. Entonces, observaciones. Tenemos la secuencia un medio 2, un tercio 3, un cuarto 4, etcétera. O sea, un quinto y luego así, un sexto y luego el 6. Ajá, siempre jalamos el de abajo como siguiente término. Entonces, tiene solo un punto de acumulación y sin embargo, no converge. Ajá. La proposición no es un sí, solo sí. Ujú. Entonces, la proposición dice si converge, entonces su límite es el único punto de acumulación. Pero si existe un punto que sea el único punto de acumulación, entonces la asociación converge, falso. Aquí está el contraejemplo. Ujú. Tiene un punto de acumulación, el cero. ¿Es divergente? Sí, hay una infinidad de términos que están fuera de cualquier bola de centro cero y radio lo que quieran. Ok, corolario. El límite de una secuencia convergente es único. Pues sí, ¿no? Es exactamente la misma demostración. Adáptenla entonces para que en lugar de ser punto de acumulación diga punto límite, o el punto al que converge la sucesión, y todo lo demás es completamente análogo. Por eso es corolario y por eso dice es consecuencia de la proposición anterior. Ok, vamos a subsecuencias. Entonces, que sean acotadas es muy importante. Por allí tuvimos ya el resultado de acotadas. Vamos a subsecuencias. Esto cobra relevancia después. En particular, por allí en compacidad veremos que es interesante tener subsecuencias. Entonces vamos a tomar una secuencia, como siempre, en un espacio métrico. Una notación distinta que significa lo mismo. Y una función estrictamente creciente. De los naturales en los naturales, creciente en el orden de los naturales, en el orden usual. Ajá. ¿Cómo vamos a formar una subsecuencia de la phi elegida? Simple y sencillamente haciendo una composición de funciones. Entonces tomamos dos morfismos, los componemos y entonces nos da, a partir de ellos dos, de su composición, una subsecuencia. O una sección del morfismo. ¿Sí? En teoría de categorías, pues ahí hay cosas interesantes con estos morfismos y este es un ejemplo muy interesante. Ok. Entonces, la notación de secuencias se extiende a subsecuencias. Pues sí, ¿verdad? Simplemente metemos un nuevo índice que quede dado por phi. Aquí está. De los xn que tiene la secuencia original, selecciona algunos cuantos según el índice k. ¿Y qué te da k entonces? Phi de k me da un nuevo natural de acá, indexado por k. Es una doble indexación. Lo interesante de esto es que tiene que ser estrictamente creciente, o sea, n0 menor que n1. Nada de que si escogimos x0 para este, x, x2, por ejemplo, para este, entonces el siguiente puede ser x0 para este índice, pues no, tiene que ser creciente. Creciente en los índices. ¿De acuerdo? Porque en principio en el espacio métrico no tenemos por qué tener orden. Así que no sería correcto decir que es creciente. Así, x0 menor que x1 menor que x2.
A menos que sepamos que hay un orden dentro de nuestro espacio métrico. Por ejemplo, en R, pues hay un cierto orden. Entonces allí sí tiene sentido. En un espacio métrico cualquiera, no necesariamente tiene sentido empezar a ordenar los términos de la secuencia. Ok, ejemplitos. La ya conocida secuencia menos 1 a la n tiene dos subsecuencias. Aquella que selecciona los índices pares y aquella que selecciona los índices impares. Entonces tenemos por allí dos funciones de los naturales en los naturales. Una toma un k y lo manda a 2k. Y la otra, también de los naturales en los naturales, toma k y lo manda a 2k más 1. Selecciona todos los pares y luego selecciona todos los impares. Se componen con la secuencia original y entonces nos da dos secuencias distintas. Una de valor constante 1 y una de valor constante menos 1. Clarísimo, ¿verdad? El ejemplo es muy, muy visual. Ok, otra proposición que le seguiría es: dada una secuencia convergente, como siempre en un espacio métrico, le llamamos a su límite A o a su punto de convergencia. Entonces, cualquier subsecuencia que podamos tomar va a converger exactamente al mismo punto. Ok, la demostración es también sencillita. Son 3 renglones, son muy fáciles. Comenzamos por tomar una vecindad del punto A, como era de esperarse, ¿verdad? Una vecindad del punto o un épsilon positivo. Entonces, siendo convergente nuestra secuencia, existiría un n, de tal forma que a partir de él, todos los términos de la secuencia se queden en la vecindad elegida. Análogamente, pues tomamos épsilon positivo. Entonces existe un n de épsilon, tal que para toda n mayor que n de épsilon, xn tiene distancia menor, tiene distancia al centro, que es el punto A, menor que épsilon. Lo mismo. Ok, entonces de la definición de subsecuencia, porque acuérdense que estos índices eran estrictamente crecientes. Entonces, nk es mayor o igual que k. Pues en particular va a ser mayor o igual que n mayúscula si k es mayor que n mayúscula. Pues entonces, todos los que elegimos de manera estrictamente creciente van a seguir estando adentro. Quizás ya no sean todos los que teníamos adentro de la misma vecindad de la secuencia original. Pues probablemente no sean todos, quizás nuestra subsecuencia no los tomó a todos. Imaginemos que tuviéramos el punto A y que a partir del x50 todos están adentro de la vecindad. Pero a lo mejor nuestra subsecuencia no empieza aquí, sino que toma el x70. Agarra el número 70 y luego va estrictamente creciente. No tiene por qué ir secuenciada, sino estrictamente creciente. Este va a ser menor que, por ejemplo, si selecciona el 72, el 74, el 76. Entonces va creciente aquí en los subíndices. ¿Correcto? Lo mismo que en nuestro ejemplo. Si toma los pares a partir del 70. Entonces no tienen por qué ser los mismos términos de la secuencia original. La subsecuencia puede empezar donde quiera. Ok. Muy bien, entonces ahí que fuera estrictamente creciente la selección de los índices es lo que nos ayuda a que la subsecuencia converja al mismo punto. Y a ver, ejemplo.
Para todas las m es mayor o igual que 2. Tenemos dos secuencias. 1 sobre k a la m, con m mayor o igual que 2. Y 1 sobre m a la k, con m mayor o igual que 2. En una corre la potencia y en otra corre la base. Sin embargo, ambas tienen como punto límite el 0. Y la idea para resolver esto es simplemente aplicar las subsecuencias, ¿no? De la proposición anterior. Encontrarlas a ellas dos como subsecuencias de una secuencia más grande que converja al mismo 0. Entonces vean, yo voy a seleccionar dos funciones de n en n que sean estrictamente crecientes, que reordenen los índices. ¿Sí? La primera de k lo va a mandar a k elevado a la m y la segunda m elevado a la k. Uno mueve la base y el otro mueve el exponente. ¿Sí? Siempre van a ser crecientes. Y entonces ya tenemos nuestras funciones con las cuales componer para crear esta como una subsecuencia y esta otra como una subsecuencia. Y las dos son subsecuencias de 1 entre n. 1 entre n la conocemos, es convergente y su punto de convergencia es 0. Entonces la proposición nos ayudó a ver estas dos que en principio parecían ni fáciles, ni conocidas, ni sencillas de ver si convergen, si no convergen. Y luego si sabíamos si convergen o no convergen, saber que era 0. Bueno, nuestro conocimiento de secuencias en general nos ayuda a ver muchas más posibilidades de cuando algo converge o diverge. Ok. Otra proposición, a ver. Un punto es de acumulación para una secuencia si y solo si existe una subsecuencia que es convergente al punto. Ahora ya es un sí y solo sí. Mientras que hace rato nos hacía falta algo para poder decir cuando un punto de acumulación iba a ser un punto de convergencia. Ahora vamos a poder ir tanteando el terreno para ver cuándo sí un punto de acumulación va a convertirse en un punto de convergencia. Lo primero es caracterizarlos a partir de sus subsecuencias. Para eso esta proposición. Los puntos de acumulación ahora ya no los podemos encontrar solo con la definición. Si existe una vecindad, si existe una n tal que para cualquier vecindad, todos los términos o la mayoría de los términos queda dentro de la vecindad. Ahora los podemos caracterizar con subsecuencias. Basta tomar una subsecuencia de la secuencia original que sea convergente a ese punto para que entonces el punto se convierta en punto de acumulación. ¿Ok? Entonces, como todo sí, solo sí, se demuestra en dos pedazos. El primero es el más difícil. Bueno, difícil en cuanto a que es más largo de probar y el regreso es bastante más sencillo. Entonces, a ver, tenemos A como punto de acumulación de phi y queremos demostrar que existe. Para demostrar una existencial hay que exhibir. Así que tenemos que construir una subsecuencia que sea convergente al punto A. Así que definir. Se define. Y vean cómo está definido. El primero término, el término correspondiente al índice 0 es 0. Y a partir de él, todos los siguientes son el mínimo de un conjunto. Es el mínimo de todos los naturales que estén por encima del anterior y que hagan
que a partir de él, todos los términos de la secuencia queden dentro de la bola de centro A y radio 1 sobre K. No puede ser un conjunto vacío ninguno. Ninguno. Para cada K hay uno de estos conjuntos, no pueden ser vacíos. Van a ser acotados, pues quién sabe, quizás por abajo solamente. Okay. La existencia del mínimo se da por el principio del buen orden en los naturales. Okay. Entonces, no vacío. Si A es punto de acumulación y tomamos un epsilon dado por 1 sobre K, la pura definición de que A sea punto de acumulación implica que hay una infinidad de términos de la sucesión metidos dentro de este conjunto. Así que siempre podremos encontrar un montón de M's a partir de las cuales los términos de la sucesión entran acá. Y de ellas podremos seleccionar el mínimo. Ok. Y acá está citado el principio del buen orden. Si no lo conocen, googleenlo, que no es nada difícil googlear hoy en día. Entonces, utilizando el principio del buen orden están bien definidos, podemos tomar para estos conjuntos los mínimos, y entonces para cada K existe un mínimo. A ese le vamos a llamar el índice N sub K. Así que ya definimos una función estrictamente creciente de los naturales en los naturales, que empieza en 0. Y ya solo nos restaría probar que la subsecuencia que nos da esta función estrictamente creciente por composición, esto le falta componer con phi. Una vez que lo componemos con phi, tenemos esta subsecuencia. Solo resta ver que es convergente a A. Para ver que es convergente a A, damos un epsilon positivo, el que sea, cualquiera, arbitrario, o una vecindad de A. De A. Bueno, con eso utilizamos la propiedad arquimediana o propiedad de Arquímedes para encontrar un natural no nulo a partir del cual 1 sobre K es menor que epsilon. Y esto siempre se va a satisfacer para todas las K mayores, que la K mayúscula. La K mayúscula obtenida por la propiedad de Arquímedes. Entonces ya solo queda regresar a la construcción de nuestra subsecuencia. Con el epsilon que hemos construido, es un nuevo radio arbitrario, epsilon positivo. Ya garantizamos que entonces 1 sobre K para todas las K mayores es menor que este epsilon. Entonces tenemos la contención de las bolas abiertas. Las dos están centradas en A, pero el radio 1 sobre K siempre va a ser menor que epsilon. Entonces nuestra construcción decía, bueno, a partir de cierto punto todas las XM están metidas en esta, en la de radio 1 sobre K. Si esta está contenida en la de radio epsilon, ya acabamos. Y eso para cada epsilon positivo. ¿De acuerdo? Entonces ya encontramos el número a partir del cual hay una infinidad de términos dentro de nuestra sucesión. Y ya para terminar, vamos a hacer el regreso aplicando una de las proposiciones anteriores.
Un punto de acumulación de una secuencia que es convergente tiene que ser único. Si A es un punto de convergencia, es por necesidad un punto de acumulación de una subsecuencia de phi. ¿Sí? Entonces aquí que utilizamos que todo punto límite o todo punto de convergencia es también un punto de acumulación. Al revés, no necesariamente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿alguna duda, alguna pregunta? Ahorita ya el tiempo nos ganó, ¿verdad? Ya son más de las 7 incluso. Ya voy a detener la grabación. Si hay alguna duda, adelante. Si no hay más dudas, nos vemos en la próxima clase para terminar esto. Y pues ya, eso es todo. Gracias por haber estado en la clase. Nos vemos en la próxima. Ya está la presentación en el Classroom, la pueden seguir revisando. Y voy a agregar un par de cosas más en la presentación.